Baishaba, Petei Maitei Joribeba Pagabe, Orerendúa, Pujo esa son Radio Libre Rupibé, 1200 AM, Coaco Tembeapó, era Guaraniña Neñe, a Onwa GPM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibé. Si será David Galeano Olivera, a Imeta Oñondibeco, Araopu Cucuella Bebé. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Este es nuestro programa de todos los sábados, de 7 a 8 de la mañana, Guaraniña Neñe. Es un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y vamos a compartir con ustedes esta hora con informaciones acerca de la lengua guaraní y también sobre la cultura popular, la cultura folclórica del Paraguay. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Pocoy Arabo Irundí Araboí. Hape Señeñe, pues no veo que tú envía poco Arapegua. A la gente que quiera comunicarse con nosotros pueden llamar a los teléfonos de la radio al 021 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89, o escribir al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42. También pueden escucharnos a través de internet en el sitio de la radio, que es www.radiolibre.com.py. Guaraní Ñaneñe, Peape Oremomuiva, Ateneo Jaisa, Oremongueva, a Jeseja pero Yapo, Icatumía, Icatujanguaisa, Ara, Oñemon Bare TV, Oye Jaijuve, Oye Jesaramoveco, Ñanetame, Jambuete, Tanupiabe. Nuestra misión como institución es trabajar cada día por fortalecer o para fortalecer, para darle la más amplia difusión y sobre todo generar una actitud positiva hacia nuestra dulce y expresiva lengua guaraní. Yepibeguaysa ko arapoco induja sa cuepe, tamba oye jukuri ha y ponape sahawi amombe umi PM, umimba oye juga cuapuitepe. Ekuribe mako kuhe ikota hawe petei ati kurusu arare hewa pesa iteo je hukuri taba kapiatabe omi petei tupao i era Santo Rey au pepe onyembete eta tapisa karai kunya karai pepe wa ha omomba ewasu o hesaramo pe kurusu ara Jajera pero ya poji coipe oñembojera kurusu yewa. Kurusu yewa ni goye ya po sipa. A manduí, Rosario manduí. Apea oñemonsa ingoye pipe kurusu yerere. Kurusu renonde pe oñemende tatainde. Oikobe tei ñembo a upeika tu ipahapi kobe sipa po o. A ojomia uyepe pea tepe. Abei Oisiriku y Mibe Coyoy Acupona. Esta recordación que todavía se desarrolla en muchas comunidades de nuestro país es la que en castellano se denomina el Día de la Cruz, el 3 de mayo. En el caso particular que nos tocó participar en horas de la mañana, primeramente acá en la zona céntrica de Asunción, en Rodó y Teodoro Semongeló, en la residencia de la familia Antar, que desde hace 80 años, año a año, celebran el Día de la Cruz con el conocido Kurusu Yewa. En ese sentido vale la pena mencionar que el adorno o la ornamentación se hace con hojas de laurel, con cabo beí, con el tacuane rohue, entre otros. En el caso de la familia Antar, prepararon 3.600 chipas que fueron colgadas, como es tradicional, en torno a la cruz. En horas de la tarde, noche,
ya prácticamente al entrar el sol se hizo el rezo del rosario y posteriormente la gente se acercó a arrancar los cipá que estaban colgados alrededor de la cruz, lo mismo que los rosarios de Manduí, y entre todos se compartió un agradable momento. En el caso de esta familia, el señor Jorge Antar, que es el líder de esta actividad, nos comentó que lastimosamente desde hace 20 años ya no pueden contar con un grupo de estacioneros, aquellos que cantan la pasión de Cristo y particularmente son los custodios de la cruz. Sin embargo, en horas de la tarde, ya la tardecita, perdón, fuimos al oratorio Santo Rey de Capiatá, invitado por los estacioneros de la comunidad Santo Rey, y lo llamativo de esta comunidad es que la celebración en sí corresponde al grupo de estacioneros. Ellos son los que se organizan y organizan este encuentro que se llama Curuzu Ara y el Curuzu Yeguá. También allí, obviamente, con los cipá de por medio, ellos empezaron la celebración cantando la canción A la Cruz. Posteriormente, dentro del oratorio, con muchos miembros de la comunidad, familias, niños, jóvenes, adultos, se procedió al rezo del rosario. Finalmente hubo otro canto, siempre en homenaje a la cruz, y por último los miembros del grupo de estacioneros Comunidad Santo Rey invitaron a la gente a comer los cipá, y también a las criaturas se encargaron de distribuir las golosinas, como tradicionalmente se hace. Pepe tenía o purajei asiva, estacionero ya eva, tenía que ahí o motenondeva, pepe tijera Fermín Sánchez, y curibre pepe oyejujabe y pe curusuyera, acuerdo ya pope curusuyegua, aupe curusuyera. Es como la liberación de un compromiso. Ellos nos comentaban que el miércoles santo, en Semana Santa, cuando salen a hacer la emulación del recorrido de las 14 estaciones, cada uno de los estacioneros asume un compromiso con la cruz, y de ese compromiso recién se liberan el día de la cruz, el 3 de mayo, y se liberan haciendo el rosario y repartiendo los cipá a la concurrencia. Es una cuestión bastante llamativa, muy poco conocida. De hecho, todo el mundo dice Curuzu Yeguá, pero al interior, entre los grupos estacioneros, también existe el Curuzu Yerá, la liberación de un compromiso, de alguna promesa que ellos hicieron concretamente el miércoles santo, y de ese compromiso, repito, se liberan el 3 de mayo con la fiesta, la recordación, la adoración de la cruz, el Curuzu Ara, y dentro del Curuzu Ara, el Curuzu Yeguá. Ya te manando amamos ese APM y que todos ahora ya igual pona mi peñandereco, a ver pona ya de mi cuejente, ahora pasada el cuepe, 5 de mayo, bojapita picha cacoaba, coña neretame, oye bueno mando acuri, te ibas a Ejina Agustín Pío Barrios, Mangoré, Ambueva tu Agustín Barbosa, ahí pajape 5 de mayo Manuel y Mauricio Cardoso Campos. Un mía era peabico ñaner envía poco, ahora pegua, ape jape ñajenduta y envía pocuera. Yepemo pecha, peteimba esto y sabeba, o mayo, yasipoya de jaisa anime, coaja isna ñanenetan yasí, ja ñan de sí yasí, el mes de la patria y el mes de la madre. Entonces, este programa, de la fecha, vamos a empezar con una canción muy conocida y que justamente está dedicada a la patria. Se llama Así canta mi patria, de Lionel Enrique Lara y Florentín Jiménez. Vamos a escuchar en la versión de vocal 2 y vamos a pedirle a Claudia Inoue que nos haga escuchar la canción Así canta mi patria.